Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos un día más a mi canal Jesús Pan de Vida. Siguiendo un poco con la serie que inicié hace algunas semanas acerca de la Iglesia, hoy quisiera comentar con vosotros algún aspecto más que me hizo despertar cuando me encontraba fuera de la Iglesia Católica. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que estaba convencido de que el Papa, pues bueno, no era, bueno, como dicen los protestantes, el Papa no es bíblico, no es bíblico. El Papa no está en la Biblia, dicen algunos, porque claro, muchos entienden la Biblia, pues personalmente, hacen una interpretación privada de la Biblia, no tienen en cuenta para nada la tradición de la Iglesia durante 20 siglos, no tienen en cuenta otra cosa nada más que esa visión sesgada de la realidad. Y claro, pues así, si decimos como la palabra Papa no viene en la Biblia, el Papa no existe, o porque en la Biblia no está reflejado el Vaticano, pues el Vaticano es un lugar antibíblico. Eh, bueno, voy a decir muchas cosas. Tú, hermano protestante, evangélico o de otra denominación de las muchas que existen, y que eso sí que no es bíblico, ¿verdad? O si no, demuéstramelo con la misma Biblia, ¿no? Si eso de las denominaciones, yo soy evangélico, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy... ¿Eso es bíblico, hermano? Bueno, por supuesto que no. Ya hablé en un vídeo anterior sobre las divisiones. Lo tenemos en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, por ejemplo, que no cité en mi vídeo anterior, en el que hablaba de la unidad. No andéis divididos. Bueno, pues como digo, el Papa, la figura del Papa, fue para mí durante algunos años una figura discutible, en la que yo llegué a la conclusión de que eso no era correcto y que tenía que combatirlo. Bueno, gracias a Dios, eso ya pasó, eso ya pasó. Eh, He dicho muchas cosas, he hecho muchas cosas mal. Me he dejado guiar también por lo que decían otros, pero le doy gracias a Dios porque Él me hizo, Él me dio la gracia suficiente para ir viendo, ir reconociendo los signos de las cosas que iban sucediendo, para ir dándome cuenta de que lo que yo pensaba era un error. Lo difícil, lo difícil es cuando te equivocas, dar marcha atrás para volver a la senda o recuperar una senda o entrar en la senda correcta. Eso es lo difícil, porque para hacer eso pienso que se requiere pues seguir una virtud. Entiendo que es la virtud de la humildad, que es la de reconocer eh, que te has equivocado y que has metido mucho la pata y que las cosas no eran así. ¿Cómo me di cuenta yo que el Papa sí es el Papa? Que el Papa es el sucesor de Pedro,
que el Papa es Santo Padre, que el Papa es un obispo, y todas aquellas cosas que los católicos enseñamos acerca de esta figura muy necesaria en la Iglesia, bueno, pues volvemos otra vez al tema de la unidad. Cuando yo estaba fuera de la Iglesia católica y asistía a iglesias evangélicas, fui dándome cuenta de que no existía unidad. ¿Unidad de qué? Unidad de doctrina. ¿Por qué? Pues porque cada iglesia tiene unos pastores, esos pastores normalmente siguen la visión, la interpretación de la Biblia que hace o que hizo en su momento otra persona. Por ejemplo, voy a mencionar al más importante, que fue Lutero, el cual se separó por discrepancias con su iglesia, que era la Iglesia Católica, y rechazó al Papa. Se podrían decir muchas cosas, hay muchos aspectos que se pueden tocar para, explicar la figura del Papa, incluso en el ámbito de la Biblia. Perdón, que me estoy tomando mi vaso de leche matinal y acabo de darle al vaso. Se podrían decir muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo decir muchas cosas, las que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Pero, como digo, para mí la primera, la principal, fue darme cuenta que las iglesias protestantes, las sectas evangélicas, secta es una fragmentación, un gajo de la raíz, me di cuenta de que cada uno sigue a su pastor. Sí, todo el mundo dice que el pastor es Jesucristo, claro, como dice la Biblia también, por cierto. Y es así. Nuestro único pastor es Jesucristo. Pero en la práctica, los miembros de una iglesia, evangélica, por ejemplo, siguen en última instancia lo que dice el pastor. Y si la persona, en su lectura de la Biblia, en su interpretación de la Biblia, no coincide o discrepa con el pastor, pueden pasar dos cosas. Una, que el pastor le llame al orden y le intente convencer de que está equivocado, cosa que si no consigue, pues la persona que ve algo que no cuadra acaba marchándose de esa congregación y buscando otra que se asemeje más a lo que piensa. Esa es la raíz que hace que las sectas se vayan multiplicando en el tiempo, después de Lutero, hasta nuestros días, en la que las divisiones son un escándalo. Y esa no es la voluntad de Dios, como dijimos en el vídeo anterior. La voluntad de Dios es la unidad. Estemos unidos, que seamos uno, que tengamos una sola doctrina, lo dice San Pablo, también en una de sus cartas, una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo. Pues bien, yo, orando, preguntando, llorando, incluso con lágrimas, pedí a Dios, pues, de alguna forma, encontrar la verdad de estas cosas. Me fui dando cuenta de que la figura del Papa es importantísima dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Por muchas cosas, por muchas razones, pero diré una, que es fundamental. El Papa es
representa el vínculo de los cristianos en la unidad. Esa es una de las cosas que a mí me hizo de darme cuenta de la importancia de la figura del Papa, sea el nombre que sea, y no hablaremos hoy de esas objeciones que ponen muchos acerca de que si han habido papas malos, que si el Papa se equivoca, que si el Papa... Vamos a pensar, hermanos, en el punto central que estoy diciendo hoy, que es la unidad en torno a la verdad. Esa unidad es su vínculo natural, porque así lo designó el propio Jesús cuando le dijo a Pedro lo que le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. Como digo, el Papa, una de las misiones es este vínculo con la unidad. Todo aquel que está con el Papa pues está unido en la misma iglesia. Esto no ocurre fuera. Esto en una congregación evangélica, bautista, pentecostal, etcétera, 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 no ocurre así. Cada uno tiene su criterio y se producen divisiones. Entonces, ¿quién arregla ese problema? ¿Es que Dios no ha previsto nada? ¿Es que Dios nos ha dejado desamparados para que cada uno cree su propia iglesia según su criterio? Pues no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia, si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es donde se narra cómo nació la iglesia, pues allí vemos que la unidad ya es una realidad. Y efectivamente, dentro de esa unidad pueden existir pequeñas discrepancias, pequeños, digamos, puntos de vista, pero en lo fundamental, los cristianos, en este caso los católicos, estamos unidos. Y el Papa es en primera y en última instancia, el vínculo con el cual estamos unidos. Todo aquel que se opone al Papa se separa de la Iglesia, obviamente, y el que está unido al Papa, al sucesor de Pedro, al obispo de Roma, se mantiene en la línea de la unidad. Esto es muy importante, y por esto no existe unidad hoy en día entre muchos cristianos, porque hay discrepancia. Esto no es lo que la Biblia dice. Esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto incluso no es lo que el sentido común nos dice. El mundo, mientras tanto, ¿a dónde mira? ¿A qué iglesia mira? ¿Una iglesia dividida en 1000 trozos? Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos uno, como dice ya en el vídeo anterior, el Evangelio de San Juan, seamos uno, para que el mundo crea. Mientras no seamos uno, mientras no haya unidad, mientras no tengamos la humildad de estar unidos, pues las cosas estarán más difíciles. Y es cierto que la falta de unidad no es un problema de hoy, es un problema de siempre, pero es nuestra obligación como cristianos. Y de verdad, hermano, tú tienes alguna duda, tú que me ves en este momento, me escuchas, tienes alguna duda de que el Papa
es una figura importantísima para la fe, tienes esa duda, pues piensa en lo que te estoy diciendo. Estando con el Papa, estás en la Iglesia, que es el Papa, la garantía de que estamos en la Iglesia, porque estamos unánimes. Imaginaos que el Papa actual no fuera el Papa actual, sino que estuviéramos en el siglo I y fuera Pedro. ¿Alguien piensa que los cristianos se iban a dividir entre los partidarios de Pedro y los partidarios de otros? Pues eso en la Biblia precisamente vemos que no es. Y cuando pasa, los mismos apóstoles intervienen y enseñan que ese no es el camino de la verdad. Por lo tanto, resumiendo, por hoy, sin entrar en más profundidades, sino simplemente utilizando el sentido común, el Papa es el vínculo de la unidad para los cristianos. Si estás con el Papa, estás en la barca de Pedro, dentro. Si estás contra el Papa, pues tienes un problema que resolver, como lo tuve yo durante muchos años, incluso enseñando al contrario, pero finalmente, gracias a Dios, reconociendo que ha equivocado y rectificando. Y eso es lo que yo hoy, hermano, te pido. Seas católico, que también los hay católicos que piensan algunas veces, no estoy de acuerdo con el Papa, etcétera, etcétera. Tanto seas católico como no lo seas, te pido que pienses, ores con el Señor en esta cuestión. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.